Vamos a iniciar. Buenas noches, la sesión del día de hoy. Les agradezco su presencia en esta sesión virtual que iniciamos el día de hoy, el Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz y la Sociedad de Pediatría de Jalapa. En nombre del doctor Óscar Eduardo Bravo Beltrán, quien les pide una disculpa, se encuentra ahorita en una reunión de CONAPEME, en una sesión de la elección de vicepresidente para el próximo bienio, y le ha sido imposible estar presente el día de hoy con ustedes, y en su representación les manda un saludo y les agradece su presencia el día de hoy. El Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz y la Sociedad de Pediatría de Jalapa les agradece su asistencia a esta primera sesión académica de este año 2023, deseándoles que este año nuevo sea muy saludable para todos. Iniciamos nuestras actividades académicas con el tema pruebas de detección temprana para el trastorno del espectro autista, que todos los pediatras deben aplicar en su consulta. Esta sesión es impartida por el doctor Miguel Arnulfo Perfecto Arroyo, neurólogo pediatra, quien tengo el honor de presentar. El doctor Arnulfo Perfecto realizó sus estudios de medicina en la Universidad Veracruzana, la especialidad de pediatría por la Universidad Autónoma de Yucatán y la subespecialidad de neurología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con reconocimiento de mención honorífica y menciones especiales de primer lugar durante toda su formación. En el extranjero, rotó en el Texas Scottish Rite Hospital for Children, en el Departamento de Neurología Pediátrica. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y de la Academia Mexicana de Neurología. Y actualmente es presidente de la Sociedad de Pediatría de Jalapa. Antes de darle la palabra al doctor Perfecto, les pedimos a todos los asistentes que pongan su nombre completo en la pantalla para la captura que será enviada al Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, que ya nos dio el reconocimiento para esta plática. El nombre que en donde deben ustedes poner es en la parte del usuario que está abajo, porque esa es la pantalla, a la hora de la foto de la pantalla es donde debe aparecer el nombre completo. Entonces les pido de favor que en esa parte del usuario pongan su nombre completo. También les pedimos que tengan el micrófono cerrado y el video mientras esté dando la plática. Al final de la misma habrá sesión de preguntas y respuestas, cuya coordinación estará a cargo por el doctor Luis Antonio Díaz Vega, tesorero de la Sociedad de Pediatría de Jalapa. Las preguntas las podrán ir formulando durante la plática en el chat que está disponible para todos, y también podrán hacer preguntas y comentarios en vivo. Muchísimas gracias, doctor Perfecto. Tiene usted el uso de la voz. Disculpen la demora, pero bueno, sin más preámbulo, agradezco al Colegio del Estado de Veracruz por la invitación para este gran tema que es muy importante y relevante para toda la sociedad pediátrica. El tema que decidimos dar en esta ocasión son las pruebas de detección temprana para el trastorno del espectro autista que todos los pediatras debemos aplicar en la consulta. Me gustaría que también esta plática fuera un tanto dinámica para que podamos disfrutar y entender de mejor manera este concepto del espectro autista. Bueno, los objetivos a tratar, vamos a hablar de generalidades, también vamos a hablar del término o definición de lo que es el trastorno del espectro autista. También es importante diferenciar entre el autismo que describe el doctor Leo Kanner
y el autismo que describe el doctor Hans Asperger. El otro punto es cuál es la causa en el incremento en el número de casos nuevos o en la incidencia de los niños que están diagnosticados con trastorno del espectro autista, y cuáles son las pruebas que recomienda la Academia Americana de Pediatría para el diagnóstico de espectro autista, y cuáles son las estrategias terapéuticas que recomienda la Academia Americana de Pediatría para el trastorno del espectro autista. Y es posible aplicar en nuestro país estas recomendaciones, y también, si nos da tiempo, podemos hablar de algunos resultados a corto plazo de la aplicación de las pruebas que recomienda la Academia Americana de Pediatría en la Clínica de Neurología Pediátrica. Y siempre es importante llevarse mensajes para casa. Bueno, dentro de las generalidades, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo o del desarrollo. Se considera hoy en día el trastorno más frecuente, y una de las características de este trastorno son las alteraciones cualitativas y cuantitativas de la interacción social recíproca, de la comunicación y también el perfil de comportamiento. Ahora, existe una red en la cual se registran de forma periódica en Estados Unidos las cifras de la incidencia de niños que están dentro del espectro autista. Las cifras hasta el 2018 en niños de 8 años eran 1 de cada 44 años, lo que representa el 2.3% de la población en general. Es bien importante analizar esta tabla porque podemos ver también en las barras de color morado esta incidencia en los diferentes puntos de Estados Unidos. También llama la atención que en algunos lugares como estados como California, la incidencia llega a ser 1 de cada 26, ¿no? Ahora, lo más alarmante es que la tendencia estadística es que en 10 años exista una incidencia aproximada de 1 de cada 5 niños dentro del espectro autista, que más adelante vamos a hablar sobre este tema. Ahora, aquí para mí es muy importante que ustedes, como pediatras, puedan conocer estas guías. Estas guías son publicadas en enero de 2020 por la Academia Americana de Pediatría, en la cual el título de estas guías son Identificación, Evaluación y Manejo de los niños que están dentro del espectro autista. Dentro de las recomendaciones publicadas en este año, una es la que se encuentra en la parte derecha de la presentación, en donde hablamos o donde se puntúa, es hora de hacer pruebas del desarrollo. Aquí me gustaría la participación del doctor Luis Antonio Díaz Vega para que nos pueda leer en voz alta lo que viene descrito después de es hora de hacer pruebas del desarrollo. Por favor, doctor Luis, si me hace usted favor. Claro. A los 18 meses, a su hijo le deben hacer pruebas generales del desarrollo y una prueba de autismo, según lo recomendado para todos los niños por la Academia Estadounidense de Pediatría. Perdón, tantito, me escucha viciado. Sí, bueno. Sí, yo lo escucho bien. No sé los demás cómo lo escuchan. La idea es que podamos poner atención a lo que acaba de leer el doctor, y hoy en día, a los 18 meses, a su hijo se tiene que hacer estas pruebas del desarrollo. Aquí me interesa saber la opinión entonces de todos los colegas pediatras que están hoy en la plática, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿a qué niños se les tiene que hacer estas pruebas del desarrollo y autismo? ¿No? A veces me dan como una respuesta y me dicen, doctor, es tan obvio como decir a todos los niños. Entonces, una de las grandes recomendaciones hoy en día es que todos los niños se les tiene que hacer estas pruebas, lo que conlleva a que sea una evaluación de tamizaje o de detección. Ahora, entonces es muy importante porque muchas veces me toca en la consulta de día a día estar atendiendo pacientes en los cuales me comentan o hacen el comentario de que fueron en algún momento con algún pediatra y los pediatras no les habían hecho ninguna mención sobre este tema, ¿no?
Entonces, es muy importante tener en cuenta que hoy parte de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría es realizar estas evaluaciones a todos los niños. Ya ninguno se salva. Es como la prueba de tamizaje que se hace el tamiz metabólico, el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico. Esa es una prueba de tamizaje también para el diagnóstico tanto del trastorno del espectro autista como otros problemas del neurodesarrollo. Ahora, yo creo que la parte fundamental de esta plática se centra en ese pequeño párrafo. Ahora, como decía, ¿qué es el trastorno del espectro autista? El trastorno es un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar principalmente por 3 puntos, que es la interacción social recíproca, la comunicación social y el perfil de comportamiento restringido, repetido y estereotipado. Aquí también es muy importante que esta definición es la que se conceptúa en el 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría, y si nosotros ponemos atención, en ningún momento estamos mencionando que son niños que tengan falta de inteligencia o algún otro problema. Entonces, es muy importante entender que el problema del espectro autista es un problema de interacción social recíproca y de comunicación, y que en muchas ocasiones esto no se asocia a problemas de lenguaje, ¿no? Y tenemos que diferenciar como pediatras y como neuropediatras lo que es una comunicación de lo que es lenguaje. Ahora, también no todos los niños que tengan alguna dificultad en la comunicación social van a tener el espectro autista. Tenemos que también identificar el perfil de comportamiento, el patrón de conducta que va a ser muy característico en estos niños. Ahora, también el autismo es un espectro de trastornos caracterizados por déficit del desarrollo de mayor a menor gravedad que afectan en diferente grado a toda una de las series de las áreas. Ahora, también es importante entender que el autismo hoy en día es sinónimo de trastorno del espectro autista, y que es importante diferenciarlo con el concepto previo descrito en 1994 por la Asociación Americana de Psiquiatría. Las áreas afectadas en el espectro autista son la parte de la socialización, la afectividad, la comunicación, la imaginación, la planificación, la reciprocidad social, las conductas repetitivas o inusuales. Ahora, también existen una serie de alteraciones neuropsicológicas en las funciones superiores que generalmente van a afectar el lóbulo frontal con el resultado de ciertas dificultades en las funciones de ejecución, como son la planificación, la memoria operativa y de trabajo, así como la generalización de soluciones y alternativas y el pensamiento futuro, que en muchas ocasiones, más que decir que son alteraciones, son los niños que están dentro del espectro autista, tienen una forma de percibir de manera diferente el mundo, y también las funciones de ejecución, más que decir que tienen una alteración, muchas veces tienen un mejor desarrollo de estas áreas. Ahora, que a veces la manera de cómo comunican y cómo se relacionan generan ciertas dificultades para poder entender esta manera de cómo desarrollan habilidades cognitivas. También existen otros déficits como el déficit intersubjetivo, también el déficit cerebral a nivel del lóbulo temporal, en donde en algunas ocasiones pueden tener algunas dificultades en el tiempo y en el espacio. Bueno, aquí es muy importante cuál es la diferencia entre... ¿Sí? Nos piden, por favor, que te acerques un poquito más al micrófono. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre... Bueno, para poder entender lo que es el espectro autista es muy importante irse a la historia de lo que es el autismo. Ahora, todo este complejo de terminología comenzó desde los años 40, que más adelante voy a empezar a mencionar cuáles fueron las personalidades que tuvieron que ver con el desarrollo del concepto. Pero aquí yo creo que de forma muy puntual es importante diferenciar la clasificación del doctor Leo Kanner de la que describe el doctor Hans Asperger. Ahora, partiendo de esto,
primero tenemos que tener la premisa o el entendimiento de la palabra autismo, que viene o proviene del término griego autos, que significa en sí mismo. Que en pocas palabras, la palabra autismo se reconoce como niños que están en su propio mundo, en un mundo de fantasía. Y de otra manera positiva podemos decir que las personas dentro del espectro autista, más que tener una alteración sintomática, muchas veces es una cualidad en donde los niños tienen esta capacidad de hiperconcentrarse. Ahora, uno de los pioneros en hablar de autismo fue el doctor Bleuler. Él fue el primero que utilizó en 1908 este concepto y lo hacía para referirse a pacientes esquizofrénicos. Aquellos pacientes en donde el doctor utilizó este concepto tenían síntomas muy parecidos como los que se describen hoy en día en el espectro autista, como una personalidad obsesiva, con conductas estereotipadas, ecolalia, y muchos de ellos, en algunas ocasiones, los psiquiatras pueden considerarlo como un rasgo esquizoide. Ahora, esta definición en su momento es imprecisa, ya que no permite realizar alguna identificación concreta con algún síndrome. Ahora, más adelante, el doctor Leo Kanner fue un psiquiatra infantil que se desarrolló en los años 40 y fue un psiquiatra que prácticamente le debemos todo el conocimiento científico hasta el 2013 en relación a lo que es el autismo. Y él hizo una revisión de una serie de casos en donde hablaba o había reconocido ciertas características observadas en 11 menores, en los cuales él había descrito lo siguiente, ¿no? Había identificado que tenían una incapacidad para relacionarse con personas desde el nacimiento, que no anticipaban el ser cogidos en brazos, tenían una excelente memoria mecánica, utilizaban la misma entonación para hablar, tenían una repetición literal de las palabras, tenían también una dificultad con los pronombres personales, no les gustaba ser molestados, mostraban problemas de alimentación desde el nacimiento, tenían una irritación e incluso pánico a ruidos fuertes y objetivos que se mueven, una dificultad con cambios de rutina y disposición del mobiliario, realizaban actividades de manera repetitiva y monótona, no prestaban atención a las personas y mantenían mejor relación con las fotografías de las personas. Ahora, a diferencia del doctor Hans Asperger, miren, en este punto aquí a lo mejor tengo que describirlo de una manera más sencilla para poderlo entender. El concepto de espectro autista hoy en día se debe a las descripciones del doctor Hans Asperger. El doctor Hans Asperger, a diferencia del doctor Leo Kanner, era un pediatra que, si analizamos prácticamente la serie de casos que revisó o que describe el doctor Leo Kanner, en poder de evidencia científica prácticamente es un nivel muy bajo. Ahora, en su momento el doctor Hans Asperger también describe en la misma periodicidad de tiempo lo que él consideró también psicopatía autista. Ahora, él reconoció las características o muchas de las características que el doctor Leo Kanner había descrito y agregó algunas otras como las rutinas repetitivas, los intereses intensos o inusuales, apego a ciertos objetos, hablaban como si fueran pequeños profesores y no presentaban ecolalia. Entonces, en algún momento el concepto también fue denominado como síndrome de Asperger. Sin embargo, es muy importante tener claro que el concepto de síndrome de Asperger es un concepto propuesto en 1994, el cual prácticamente queda en la historia del espectro autista en el 2013, y que no es lo mismo hablar de síndrome de Asperger que del trastorno del espectro autista. Entonces, toda esta serie de términos y conceptos que se han utilizado a lo largo de la historia generan mucha confusión, tanto para los profesionales pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantiles, porque en algún punto llegamos a confundir y preguntarnos cuál es el término correcto, ¿no?
Ahora, entonces, en pocas palabras, si uno quiere entender más el concepto de espectro autista, tenemos que leer las descripciones del doctor Hans Asperger y hacer la diferencia clara de lo que con el síndrome de Asperger. Ahora, y bueno, regresando también al punto de los psiquiatras y de los pediatras, es importante mencionar también que Leo Kanner y Bleuler consideraron la palabra autismo como un signo o un síntoma de una enfermedad mental, en muchos de los casos como la esquizofrenia o algunos otros problemas, y no como tal lo habían considerado como parte de una definición de un trastorno. Ahora, a diferencia de lo que el doctor Hans Asperger había descrito en su momento, que le dio una connotación de psicopatía autista. Ahora, dentro de esta historia siguieron otros grandes personajes como Bruno Bettelheim, que fue un psicólogo infantil austriaco que difundió la teoría de Kanner, que atribuía el origen del síndrome en la frialdad afectiva de los padres. Y estaba convencido de que el ambiente negativo de algunas familias influía directamente en la estabilidad emocional del niño. Ahora, es a veces sorprendente porque esta teoría de este psicólogo prácticamente ya se demostró que no era válida. Sin embargo, en muchas ocasiones todavía sigue vigente y podemos escuchar estas hipótesis absurdas, ¿no?, del desarrollo de autismo en los niños, ¿no? Entonces, esto se los muestro también para poder entender que todos los mitos y las realidades que se generan en relación o en torno a lo que es el espectro autista. Ahora, afortunadamente, llega otro personaje, psicólogo, Bernard Rimland, el cual era psicólogo y padre de un niño con TEA, y prácticamente desacredita todo lo que el psicólogo antes mencionado había afirmado, ¿no? Y él afirma que el autismo era un desorden de origen neurobiológico y no estaba provocado por el contacto afectivo. De manera muy sencilla, él identifica hermanos que tenían una condición de autismo, y que los padres prácticamente no presentaban síntomas como tal. Es decir, en pocas palabras, tenía dos hijos, un niño con autismo y el otro que no tenía autismo, y en pocas palabras lo que pudo discernir es que viniendo de una misma crianza, si hipotéticamente fuera esta la teoría, ambos niños tendrían que haber desarrollado autismo, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, empezó a descartar todo esto de la teoría de los padres y la frialdad de las mamás, ¿no? Ahora, más adelante llega Lorna Wintz, y yo creo que gracias a Lorna Wintz, que fue una psiquiatra y una médica inglesa, que además tuvo una nena con autismo, fue la que por primera vez introdujo el concepto de espectro autista en el año de 1981, no como tal el concepto de espectro autista, pero sí fue la primera en impulsar sobre la Asociación Americana de Psiquiatría en el cambio de los criterios diagnósticos. Y fue hasta 1994 donde se hace una primera modificación sobre los criterios diagnósticos del espectro autista en el libro o en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Psiquiatras. Ahora, tomando como base el descubrimiento de la tesis postdoctoral del doctor Hans Asperger. Es decir, el gran talento que tuvo Lorna Wintz fue haber descubierto la tesis postdoctoral del doctor Asperger, traducirla del alemán al inglés y después darla a conocer al mundo. Entonces, en pocas palabras, hasta este momento de la historia, el doctor Hans Asperger no había tenido un papel reconocido en la historia del autismo. Todo esto por situaciones políticas, por situaciones, creo yo, también fundamentadas por el mismo contexto histórico, ya que estaban viviendo la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente la tesis postdoctoral no fue publicada en su momento. Ahora, entonces, para poder entender el concepto de espectro autista, si uno se va a publicaciones válidas actualmente, son las publicaciones de Lorna Wintz, que la base de sus publicaciones son lo descrito por el doctor Hans Asperger. Ahora,
Con base a esta tesis postdoctoral, se creó la triada de Wins, en la cual se identifican los patrones repetitivos de conducta, la alteración cualitativa de la comunicación y la alteración cualitativa de la socialización. Dentro de estos patrones repetitivos de conducta existen algunos puntos como la inflexibilidad mental, la resistencia al cambio, el apego a rutinas, el apego anormal a los objetos, la insistencia en un mismo tema, y también dentro de la parte de la comunicación, desarrollo del habla, las ecolalias, la entonación de la voz monótona, y también dentro de la parte social, la falta de iniciativa para interactuar con otros, el desinterés del juego social, las respuestas sensoriales anormales, evitar el contacto visual y no compartir gozos o intereses. Ahora, aquí es muy importante hacer una pausa sobre esta diapositiva porque prácticamente son los criterios que hoy en día forman parte del concepto para el trastorno del espectro autista. Si analizamos lo que es la alteración cualitativa de la comunicación y la alteración cualitativa de la socialización, que parte de las pruebas también de detección o diagnósticos van enfocados a detectar, lo que estamos queriendo evaluar son no si el niño comunica o no, no si el niño se relaciona o no, o sea, sino una prueba de detección o una prueba diagnóstica sería muy elemental, en donde prácticamente una simple respuesta como no o sí nos afirmaría un diagnóstico o nos descartaría un diagnóstico. Es decir, en pocas palabras, si viene a la consulta un paciente acompañado de sus padres, yo le preguntaría a su hijo comunica, su hijo se relaciona, y si la respuesta a estas dos preguntas son sí, prácticamente yo podría descartar lo que es el espectro autista. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos evaluando en este concepto? Estamos evaluando niños que sí comunican, que sí se relacionan, pero lo hacen diferente. O sea, esa es la definición de cualitativa. Lo que estamos evaluando es cómo lo hacen. Entonces, esta evaluación ya no se torna tan fácil como una simple respuesta al sí o no, sino más bien tenemos que empezar a preguntar a los papás cómo es que desarrolla la comunicación y cómo es que desarrolla la parte social. Ahora, entonces, ¿por qué entonces la Academia Americana de Pediatría nos da la indicación de que todos los pediatras tenemos que identificar a todos los niños? Porque ¿quién mejor que el pediatra, que somos los especialistas en la evaluación del desarrollo, podemos identificar una comunicación y una parte de una interacción social como neurotípica o como anormal, ¿no? Entonces, este concepto debemos de tenerlo muy claro. Entonces, vamos a evaluar a niños que sí comunican, que sí se relacionan, pero lo hacen diferente. Dentro del rango del espectro, que también más adelante voy a mencionar, vamos a encontrar niños que a lo mejor tienen mayor dificultad en el lenguaje, pero vamos a tener niños que tienen un lenguaje muy elaborado. Por eso el doctor Hans Asperger en su momento describió como los pequeños profesores. Ahora, ¿por qué les puso ese apodo de los pequeños profesores? Porque cuando tenemos niños que tienen un lenguaje muy desarrollado, con un vocabulario muy elevado, y este perfil de comportamiento de intereses restringidos muchas veces los llevan a describir temas de mucho interés como si fueran un catedrático profesional, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos en este punto el ejemplo del doctor Hans Asperger, cuando él menciona que son los pequeños profesores, entonces debemos imaginarnos que nos vamos a enfrentar en la consulta con un niño que por supuesto que va a desarrollar el lenguaje, que va a hablar, que lo va a hacer mucho mejor que cualquiera, pero la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que evaluar? La forma de cómo comunica, la forma de cómo se relaciona. Ahora, aquí podría yo hablar de una multitud de ejemplos en donde podemos tomar en cuenta para identificar estas características. Ahora, yo creo que aquí el reto diagnóstico que tenemos nosotros como pediatras muchas veces es en identificar a niños que tienen un vocabulario, una comunicación buena o por arriba del promedio, porque prácticamente se va a salir de lo esperado o de lo que conocemos históricamente que es el espectro autista, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido? En que muchas veces el autismo lo tenemos asociado a problemas de lenguaje o niños que no tienen un desarrollo del lenguaje claro, ¿no? Ahora, entonces tenemos que tener en cuenta
como puntos muy claves en el diagnóstico, que vamos a evaluar niños que sí comunican, que sí se relacionan, pero lo hacen diferente en comparación a los niños de la edad. Y que aparte de eso van a tener un perfil de comportamiento característico, van a ser repetitivos. Ajá, y aquí estamos hablando de una conducta repetitiva, que no siempre esto se va a manifestar con manerismos, como los movimientos estereotipados, los aleteos, los giros. Ajá, aquí estamos hablando de una conducta que puede ser muy amplia, desde ese tipo de movimientos, que es lo que conocemos o lo que están en la mayoría de las publicaciones descritas, pero también vamos a tener un perfil de comportamiento que puede ir en conductas, comportamientos que lo van a estar haciendo no una vez al día, lo van a estar haciendo 2 o 3 veces en un mismo momento. Pero bueno, ahorita más adelante voy a tratar de ir describiendo todo esto. También me interesa mucho que la participación de ustedes, si en algún punto ustedes quieren participar, pues yo creo que es válido. Ahí a lo mejor el doctor Luis me puede ayudar a la coordinación de las preguntas y todo esto. Ahora, más adelante llega otra profesora de Londres, que es Uta Frith, y ella menciona que la esencia del TEA está en la dificultad para interpretar las intenciones comunicativas de los interlocutores de la persona con TEA y en la poca o nula interacción comunicativa de este como consecuencia de una clara disfunción orgánica cerebral. Afirma que Víctor y los niños salvajes de los que se conocen en su historia cumplen casi todas las características de los niños y jóvenes autistas. Ahora, llega otro personaje muy importante que es Ángel Rivière, y él describe las 12 dimensiones alteradas en las personas con TEA y habla de la relación social, la capacidad de referencia conjunta, las capacidades intersubjetivas y mentalistas, las funciones comunicativas, el lenguaje expresivo, el lenguaje receptivo, las competencias de anticipación, flexibilidad mental y comportamental, el sentido de la actividad propia, imaginación y capacidades de ficción, la imitación, la capacidad de hacer significante. Ahora, entonces, algo a mí que me llamó la atención como en esta revisión es la poca, el poco número de investigadores o de profesionales que han descrito o que han dado una aportación a lo que es el espectro autista. De forma general, yo creo que las grandes aportaciones son del doctor Leo Kanner, del doctor Hans Asperger, del doctor Rivière, que son los que más han aportado a esto de lo que es el espectro autista. Y yo creo que todos en nuestra área de pediatría podemos, o sea, nos puede venir a la mente otros problemas. Yo en este momento digo, bueno, en la epilepsia hay una liga internacional en contra de la epilepsia, en donde existen una multitud de especialistas, subespecialistas, hablando de una diversidad de conceptos o puntos en la epilepsia, y en el espectro autista prácticamente tenemos muy poca información. Ahora, y si analizamos estos conceptos en cuestión de fechas o años, podemos entender que del 2013, que fue la última clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, hasta el 2020, que es donde la Academia Americana de Pediatría nos pide a todos los pediatras que seamos los precursores de esta dificultad adaptativa que es el espectro autista. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que estamos empezando en el entendimiento del espectro autista. Y también algo que es clave, tenemos que formular en nuestra mente o entender que los conceptos descritos hasta el 94 de lo que es el espectro autista prácticamente hoy en día ya no tienen validez. Y que hoy en día le estamos dando validez al concepto de trastorno del espectro autista como sinónimo de psicopatía autista, tal cual fue descrito por el doctor Hans Asperger, y entonces no estamos hablando de una discapacidad o una enfermedad, estamos hablando de niños prácticamente que son diferentes. Ahora, bueno, regresando a los puntos que también describe Rivière, él le dio propuso asociar o no con discapacidad intelectual la gravedad del trastorno, el momento evolutivo que se encuentra el niño con TEA, el sexo, la adecuación y la eficiencia de los tratamientos utilizados y el compromiso y apoyo a la familia. Y yo creo que esos puntos que ustedes están viendo en este momento no se han modificado, y yo creo que
en el futuro en el espectro autista las aportaciones van a venir de estas generaciones que prácticamente nos compete a nosotros. Bueno, llega otro psicólogo también noruego, el cual es Lovas, y es el padre de las metodologías conductuales que hoy en día se recomiendan como parte del estándar de oro hasta el momento, que es el método de la conducta aplicada o el análisis de la conducta aplicada. Ajá. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que recomienda la Academia Americana para el diagnóstico de trastorno del espectro autista? Entonces, es muy importante entonces aterrizar ya estos conceptos. Estamos hablando que el trastorno del espectro autista es un concepto relativamente nuevo, descrito en el 2013, con una referencia histórica del doctor Hans Asperger. Este concepto se publica en el Manual Diagnóstico y Estadístico número 5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, y es hasta el 2020 donde la Academia Americana de Pediatría publica las recomendaciones del artículo que prácticamente les estoy presentando el día de hoy. Ahora, entonces, tenemos que entender que este problema del espectro autista nos toca a nosotros como pediatras. Y entonces, como todo en la parte médica, los diagnósticos se vuelven o se basan o se formulan con una historia clínica. Y esta historia clínica debe de ser un tanto modificada porque no va a ser a la recolección de los antecedentes como estamos acostumbrados, o una exploración física en donde podemos identificar muchas alteraciones en una mesa de exploración. Aquí tenemos que tener en cuenta síntomas que están presentes desde la primera infancia, si dificultan el funcionamiento cotidiano, si hay manifestaciones de acuerdo a la gravedad, y finalmente es importante también entender en qué momento estamos evaluando al niño, ¿no? Ahora, también el diagnóstico debe estar basado finalmente en la historia clínica, en los informes y en las pruebas diagnósticas. Ahora, entonces, si recordamos el párrafo que nos hizo el favor de leer el doctor Luis Vega, decía, a los 18 meses a todos los niños se les tienen que hacer pruebas del desarrollo y una prueba de autismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que propone la academia? Identificar. Tenemos que identificar qué grupo de niños son los que están en riesgo. Entonces, para eso vamos a necesitar pruebas de detección, que no es lo mismo una prueba de detección que una prueba diagnóstica. En pocas palabras, la prueba de detección se va a caracterizar por descubrir la existencia de algo que no era patente y, aclarar, no es lo mismo que un diagnóstico. Ahora, el diagnóstico va a ser la determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante observaciones de sus síntomas. Ahora, entonces, ¿qué recomienda la Academia Americana de Pediatría? Entre los 18 y 24 meses se deben examinar síntomas del trastorno del espectro autista. Se debe de aplicar pruebas de detección para identificar el riesgo de TEA. ¿Quién lo debe de hacer? El pediatra. El pediatra es el primero que tiene que aplicar esta prueba de detección. Ahora, también se tiene que hacer informes basados en los primeros síntomas o banderas rojas que en un momento voy a presentar, y los resultados de una prueba de detección no son diagnósticas, lo cual es necesario una evaluación adicional. Ahora, entonces, aquí es muy importante porque algo que está pasando en México y en muchos rincones de nuestro país es que nosotros como pediatras, en muchas ocasiones, cuando nos toca atender a un paciente en donde la mamá tiene alguna preocupación sobre el niño en cuanto a la evolución o su desarrollo, muchas veces nosotros, en lugar de identificar al niño en riesgo, muchas veces canalizamos a otros profesionales que ni siquiera son médicos, ¿no? A veces lo referimos con el licenciado en terapia de lenguaje, en el licenciado de educación especial. Entonces, aquí lo que busca la academia, y que soy reiterativo en esto, es que nosotros como pediatras somos los responsables directos de hacer una evaluación, y después de una evaluación y detectar, nosotros entonces debemos ya de considerar con qué especialista es el correcto con el que tenemos que empezar la intervención. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de detección usadas comúnmente en el trastorno del espectro autista?
la prueba MCHAT, la prueba SSQ, que de hecho en el artículo que también les puedo yo proveer, en el artículo de la Academia Americana de Pediatría existe una tabla muy amplia en donde habla de cuáles son las pruebas de detección que se pueden utilizar, que incluso tienen una validez a nivel mundial. Ahora, estas pruebas de detección lo que buscan es, o casi todas se basan en ser un cuestionario en donde se va a hacer una pregunta o preguntas directamente al papá para conocer cómo el niño se ha desarrollado en la comunicación y en la interacción social. Y con base a eso se determinan los riesgos. Ahora, habíamos platicado también con el presidente del Colegio de Pediatría que a lo mejor estas pruebas sería más práctico desarrollarlas a través de un taller por cuestiones de tiempo. Es muy importante que los pediatras tengamos primero una información previa en relación a lo que es el espectro autista y también ya a lo mejor llevarlo a la práctica en un taller, la aplicación de estas mismas, ¿no? Que incluso muchos colegas ya aquí, por ejemplo, en Jalapa están aplicando y que es una prueba muy fácil de aplicar en el consultorio, no demoran más de 5 a 10 minutos y de forma muy certera podemos ir canalizando a los niños para que tengan una mejor atención. Ahora, de las pruebas más importantes o las pruebas que hemos aterrizado en mi práctica clínica diaria es MCHAT y SSQ. MCHAT, la característica es que es una prueba que podemos utilizar desde los 18 meses de edad hasta los 36 meses aproximadamente. Y la prueba SSQ también son pruebas que van desde que niños de 4 años en adelante. Se está revisando el poder que tenga esta prueba en niños de 2 años. Entonces, les repito, son pruebas que son cuestionarios muy sencillos que se pueden aplicar en la consulta, que se deben aplicar en la consulta y que todos los pediatras tenemos que conocer. Ahora, aquí en la siguiente diapositiva les pongo el ejemplo de cada una de ellas, ¿no? Con la prueba MCHAT, los padres completan un cuestionario diseñado para identificar a los niños en riesgo de autismo de la población general, se hacen preguntas de seguimiento y las cuales son administradas por el médico y el cuestionario repetitivo requiere para especificarse. El rango de edad va a ser de 16 a 30 meses, el número de preguntas aproximadas va a ser de 20 y el tiempo de aplicación son de 5 a 10 minutos. Y ya está disponible en diferentes tipos de idiomas. Ahí les pongo la fuente donde ustedes pueden tener o bajar este cuestionario, que yo creo que es el más importante a nivel mundial, ¿no? Y el que más se está utilizando. Ahora, la prueba SSQ es una prueba que les comentaba que se puede aplicar de 4 años en adelante y también existen fuentes donde podemos descargar la aplicación. Ahí lo único que nos pide que mantengamos el derecho de autor para las aplicaciones, pero prácticamente esa licencia nos las dan en las mismas fuentes, ¿no? Bueno, aquí nada más es para que mostrarles cuáles son los inventarios, que son un montón de inventarios o de pruebas de detección que son válidos y recomendados por la Academia Americana de Pediatría. Entonces, aquí la idea es que conozcamos todos y aplicar el que más se nos haga práctico en nuestro día a día con la atención de los niños, ¿no? Les repito, en lo personal, algo muy práctico es el MCHAT SSQ. Ahora, entonces, una vez, o el escenario que buscamos en la atención de un niño dentro del espectro autista sería la siguiente, en donde prácticamente el paciente, por alguna cuestión ajena al espectro autista, llega a la consulta del pediatra por una, no sé, una gastroenteritis, la aplicación de vacunas, el control del niño sano. Tenemos que darnos el tiempo como pediatras para aplicar este cuestionario, explicar de manera muy clara a los papás en qué consiste esto y también lo más importante, hacerles ver a los papás que estamos hablando de un concepto nuevo que no tiene nada que ver con lo descrito con anterioridad por los psiquiatras y que estamos hablando de niños que son prácticamente diferentes. O sea, esto en pocas palabras, si lo tenemos que encasillar como un trastorno, es un trastorno adaptativo de la infancia que se va a caracterizar por estas dificultades en la comunicación y en la interacción social. Ahora, una vez que identificamos a niños en riesgo, tenemos que canalizarlos
con algún especialista para evaluación diagnóstica. En este caso puede ser un neurólogo pediatra, puede ser un psiquiatra infantil, y la base del diagnóstico tiene que ser a través de la historia clínica, y se pueden aplicar pruebas también diagnósticas con un poder diagnóstico muy, muy importante, y este poder llega a ser hasta el 95% para estas pruebas. Estas pruebas se conocen como ADR, A22. ADR es una entrevista para el diagnóstico de autismo, y la prueba A22 es una escala de observación para el diagnóstico de autismo. Ahora, bueno, aquí también haciendo un paréntesis. Entonces, el diagnóstico de espectro autista, para confirmarlo, tiene que ser por un especialista médico. Ahora, ya sea psiquiatra o neuropediatra. Y es válido, la pregunta sería, ¿es válido que algún otro especialista o algún psicólogo aplique pruebas? Sí, o sea, es válido que apliquen pruebas, pero siempre como pediatras tenemos que evaluar cuáles son las pruebas diagnósticas que están aplicando en los diferentes centros que existen hoy en día en Veracruz y en otras regiones del país. Ahora, esta prueba es el ADR, o sea, la prueba ADR y A22 son las pruebas que la Academia Americana de Pediatría exige como parte del protocolo diagnóstico, y no existen otras con el poder diagnóstico que tiene ADR o A22. Entonces, es muy importante, a lo mejor en un psiquiatra infantil o en un neurólogo pediatra, poder omitir estas pruebas, porque finalmente tenemos esa competencia académica para poder hacer un diagnóstico. Pero sí, si no es un especialista en estas áreas, debe forzosamente tener estas pruebas como fundamento para hacer este diagnóstico. Ahora, estas pruebas, esta prueba ADR es una entrevista semiestructurada que consiste en 93 preguntas y va dirigida principalmente a los padres o a los cuidadores principales. Ahora, también esta prueba permite realizar una evaluación profunda en sujetos con sospechas de algún trastorno del espectro autista. Ahora, entonces, en pocas palabras, ¿cuál va a ser la diferencia entre diagnosticar a un niño con espectro autista a un niño que tenga otro problema médico, como, no sé, una neumonía o cualquier otro problema médico? Que nos tenemos que enfocar en la parte del antecedente y la descripción de las conductas observadas por los padres. Es decir, el diagnóstico se centra en la observación, y estas pruebas, por lo tanto, van a ser pruebas observacionales. El ADR finalmente es una prueba que recaba información de las observaciones de los papás. Ahora, la pregunta es, ¿quién mejor que los papás para que me den una información de cómo se ha desenvuelto el niño desde muy temprana edad hasta edades mayores, ¿no? Ahora, también es importante reconocer que el concepto de espectro autista va a ser muy fácil identificar a lo mejor cuando los niños son pequeños, entre 12 a 18 meses, y conforme el niño va a ir creciendo, debido a esta capacidad adaptativa, va a ir mejorando muchas de las habilidades de la comunicación, de la interacción social, y muchas veces pueden pasar desapercibidos en una consulta habitual. Ahora, también es importante saber que cada día estamos viendo más niños a más temprana edad, porque los papás leen mucha información, afortunadamente o desafortunadamente, en redes sociales, que prácticamente colapsan el estado emocional de los papás y vienen pidiendo, yo lo veo así, auxilio para que nosotros podamos darle una mejor información de lo que es este concepto de espectro autista. Entonces, por eso es muy importante entender el espectro autista como un problema no de enfermedad, sino como un problema adaptativo en niños que son inteligentes, pero que son diferentes en la comunicación y en la interacción social. Y bueno, entonces, la prueba ADR entonces me va a dar una calificación con una sensibilidad y especificidad muy baja. ¿Por qué? Porque como toda entrevista puede haber sesgos de información, porque muchas veces el papá no se acuerda perfectamente bien de algunas conductas o la historia del niño, o puede ser que los papás estén en negación, o no han tenido la oportunidad de observar y comparar a los niños. Entonces, es muy importante confirmar que las observaciones o que la información derivada de las observaciones de los padres es verdad. Y ¿cómo se hace esa validación? A través de la prueba
A22, que en un momento le voy a mencionar. Ahora, estas pruebas del A22 es una prueba observacional para el diagnóstico de autismo. Es una evaluación estandarizada y semiestructurada que tiene como objetivo diagnosticar el trastorno del espectro autista en personas de edades distintas y niveles de desarrollo, y se puede aplicar a partir de los 12 meses. Ahora, existen varios módulos de aplicación. Existe ya un módulo que es el módulo T, en el cual también podemos hacer un screening, pero esta prueba sí requiere una mayor capacitación para poder aplicarla en una consulta médica, y también requiere más tiempo, aproximadamente entre 30 a 50 minutos. Ahora, regresándome un poquito a lo que evalúa la prueba ADR, vamos a tener estos 4 parámetros. Esto es lo que vamos a encontrar: alteraciones cualitativas de la interacción social recíproca, alteración cualitativa de la comunicación, patrones de conducta restringidos, repetidos y estereotipados, y las alteraciones observadas antes de los 36 meses. Ahora, entonces todo esto se va a organizar en el siguiente algoritmo, ¿no? Y vamos a tener sujetos verbales y sujetos no verbales, y me va a dar una puntuación numérica, en donde, como en otras pruebas como laboratorio, tenemos un rango de basal, en donde podemos decir hasta aquí es normal. Si supera este nivel, la persona tiene alguna anormalidad. En este caso, para dar la prueba como positiva, requiere que 2 o más de los incisos de la A a la D estén por arriba del valor de corte. Ahora, bueno, de la misma manera, en la prueba 2.2, lo que vamos a resumir es lo que vamos a evaluar es la afección o la afectación social, y la cual se va a derivar en comunicación e interacción social recíproca, y el comportamiento restringido, repetido y estereotipado. Y también vamos a tener algoritmos diagnósticos, en donde me van a dar puntuaciones, donde voy a tener si me rebasa el valor de corte, vamos a tener niños que van a puntuar en autismo y otros en trastorno del espectro autista. Aquí es importante mencionarlo, porque puede ser que en algún momento les llegue alguna evaluación por algún especialista y encuentren esos términos de autismo y TEA en la prueba 2.2 y pueda ser confuso. Realmente el valor que se le está dando al puntaje de autismo y TEA es el poder de especificidad diagnóstica. Es decir, si un niño en la evaluación me puntúa en niveles de TEA, la probabilidad de que el niño se encuentre dentro del espectro autista va en aproximadamente entre el 86% hasta el 90%. Cuando hablamos que el niño me puntúa en el nivel de autismo, la probabilidad de que el niño esté dentro del espectro autista es mayor al 95%. Entonces, ese es el significado. Al final, solamente es cuestión de poder diagnóstico o de sensibilidad y especificidad diagnóstica. Ahora, así vamos a ver los diferentes módulos en donde van a estar cambiando también la puntuación, y básicamente es lo que evalúa la prueba ADR A22. Ahora, aquí también es muy importante conocer o saber que estas pruebas requieren también hacer grupos multidisciplinarios con especialistas como neurólogos, como psiquiatras, como pediatras especialistas en neurodesarrollo, en desarrollo, psicólogos y todo lo que sea referente a la atención de niños. Y las cualidades o las características de los aplicadores es que tienen que tener o estar familiarizados con el concepto de espectro autista, tener habilidades para entrevistar, tener un entrenamiento en la aplicación, usar la observación y el contacto directo. Y es lo que en muchas ocasiones vuelve difícil o complicado, porque posiblemente la prueba ADR es una prueba que no requiere tanto entrenamiento, pero la prueba A22 requiere un grado de competencia académica muy alto, y es por eso donde reitero que el pediatra es el que más conoce del desarrollo, porque lo que se están evaluando en estas pruebas son cualidades del desarrollo del niño. Ahora, y si nosotros analizamos quién mejor que el pediatra para poder analizar y hacer este tipo de evaluaciones,
no tendríamos entonces por qué derivar, sino más bien actualizarnos. Y finalmente es lo que buscamos dentro de esta primera plática del Colegio de Pediatría, y a lo mejor diseñar algunas estrategias a corto plazo, como son talleres de actualización para la aplicación de pruebas de detección y pruebas de diagnóstico del espectro autista. Pero recordar que nosotros como pediatras somos los líderes en el diagnóstico de estos trastornos. Ahora, también, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas que recomienda la Academia Americana de Pediatría para el trastorno del espectro autista? Existen también dentro de las recomendaciones de las guías publicadas muchos modelos de atención, casi todos son modelos cognitivo-conductual, y entre ellos los que podemos aplicar en México son la metodología TEACH, que incluso pongo el enlace para, si están interesados, poder tomar cursos de actualización. Existe también el modelo Denver de atención temprana en los niños pequeños con autismo. Existe también el análisis de la conducta aplicada. Ahora, estas son las estrategias que recomienda la Academia Americana de Pediatría, y también es muy importante entender que si este concepto es nuevo, la pregunta es, ¿a dónde estamos derivando a diferentes centros tendrán esa actualización para poder atender a los niños? O la pregunta es, ¿estarán trabajando con las estrategias diseñadas para niños con autismo descrito por los psiquiatras en 1994? Entonces, yo creo que estamos en una época que es válida la actualización. 2020, se vino la pandemia, estuvimos aislados de congresos para poder entender más este problema. Ahora, pero tenemos que comprender que es un concepto nuevo, distinto a lo que se describía por la Asociación Americana de Psiquiatría, que no estamos hablando de niños enfermos, estamos hablando de niños diferentes en la comunicación, en la interacción social recíproca, y que de alguna u otra manera el problema, o históricamente, estos niños se han adaptado sin la necesidad del pediatra, sin la necesidad de psicólogos o escuelas especiales, y que entonces lo que nosotros debemos de hacer como especialistas es algo mínimo para fortalecer el desarrollo de nuestros niños. Ahora, yo creo, para no aburrirlos y tardarme más en este tema, me gustaría hacer algunas preguntas al público, principalmente para los pediatras, para poder orientar y aterrizar más este concepto y finalizar con los mensajes que hay que llevar a casa. Entonces, la primera pregunta... Miguel, permíteme, hay algunas preguntas, ya me abrieron el micrófono, no me lo habían abierto. Hay algunas preguntas que se han hecho durante la plática. No sé si quieras responderlas ahora mismo o quisiera responderlas al final. No sé si me escuchas, Miguel. Doctor, por favor, abra su micrófono. Sí, te Ya lo escucho bien. escuchamos. Te digo que hay unas preguntas que aquí han hecho durante la plática. No sé si quieres responderlas ahora mismo o... Si quieres las contestamos de una vez. Claro, dice aquí, en el diagnóstico del TEA en las pruebas, ha sido muy puntual en decir que es a partir de 18 meses, pero en niños menores de 18 meses a los 6 meses, ¿cómo se puede diagnosticar? Esa es una pregunta. Perdón, otra vez, Luis, es que se cortó, no entendí bien la pregunta. Sí, ha sido puntual en decir que el diagnóstico se hace con las pruebas a partir de los 18 meses. Sin embargo, hay personas que preguntan cómo se puede hacer el diagnóstico en niños más jóvenes, desde los 6 meses, que si hay alguna prueba o se tiene que aplicar algún test especial. Ok, bueno, sí, muy interesante la pregunta. De acuerdo, o sea,
a los lineamientos de la Academia Americana de Pediatría, la primera evaluación que tiene que llevarse a cabo por el pediatra o por el neuropediatra es a los 9 meses. Ahora, antes todavía no hay una recomendación precisa para poder hacer una detección, ¿no?, sobre lo que es el espectro autista. Sin embargo, existen indicadores del desarrollo que están publicados por la CDC de Atlanta, en donde podemos desde los 2 meses de edad ir dándole seguimiento al desarrollo del niño en las áreas de la comunicación y lenguaje, en la parte social emocional, en la parte de la motricidad y en la parte cognitiva. Entonces, la idea de estos indicadores es que los papás, con apoyo del pediatra, lleven a cabo el seguimiento en el control del niño sano, aparte de ver lo de peso, talla, perímetro cefálico, las vacunas, que también se esté dando seguimiento de forma puntual con escalas de desarrollo muy prácticas, y que en algún momento en la evaluación del niño encontremos que no hay no ha ganado habilidades en el desarrollo de alguna área específica, tiene que entonces evaluarse y detenernos para ver qué es lo que está ocurriendo con el niño. Ahora, esta promoción va distinta a lo que en muchas ocasiones pasaba y decían, bueno, doctor, es que el niño está tardando en hablar, ¿ahora qué hacemos?, ¿no? Y muchos decían, que así son algunos niños, los niños tardan más en hablar que las niñas, y entonces esa tendencia es lo que está buscando la Academia Americana de eliminar, y lo que tenemos que hacer es darle una atención adecuada y no darles esa respuesta a los papás, porque finalmente, al final, si no somos los pediatras, entonces van a tener que buscar otras alternativas, y en muchas ocasiones prácticamente no son médicos los que van a atender al niño, ¿no? Y es lo que está generando, por lo menos en nuestra sociedad, que muchos niños sean mal atendidos y en ocasiones, en lugar de favorecer el desarrollo, lo estén deteniendo, ¿no? Ahora, en conclusión, no existen pruebas antes de los 18 meses. La propuesta de la primer tamizaje es a los 9 meses. Después se puede hacer una siguiente evaluación a los 12, dependiendo en qué momento el paciente acude a la consulta. Y de ahí ya se vuelve una obligación por parte de nosotros como pediatras hacer una evaluación a los 18 y a los 24 meses. Ahora, algo que es importante también mencionar es que la Academia Americana de Pediatría sabemos que es líder en cuanto a la atención de los niños y en cuanto a la investigación, y que es muy importante nosotros como pediatras, como neuropediatras, hacer esta promoción y a lo mejor en algún momento hacerlo ver a autoridades competentes sobre la atención de los niños aquí en México, para que se empiecen a llevar a cabo estas recomendaciones tal cual se describen en estas guías, ¿no? Ok, entendiendo esto, hay otra pregunta que dice aquí que, bueno, sabemos que no hay exámenes para niños de 6 meses o pruebas, pero pregunta el doctor Dueñas que cuál es la edad más temprana a la que se puede tratar a un niño autista. ¿Cuál es la edad, perdón? La edad más temprana a la que se puede tratar a un niño autista. Ok, bueno, la propuesta entonces es, si el paciente llega a los 12 meses, puedo yo aplicar o hacer una evaluación inicial, y en ese momento lo único que voy a determinar es que el niño tiene alteración cualitativa o cuantitativa de la comunicación y la interacción social, que también cuando conozcamos estas escalas o estas hojas yo lo veo que es como un checklist en donde estamos evaluando el desarrollo de los niños, muchas veces los resultados iniciales en un niño con TEA a edades muy tempranas, vamos a encontrar que tienen un déficit en la comunicación y lenguaje y en la parte socioemocional, no así en el aprendizaje o en la parte de la motricidad. Entonces, al primer año de edad, cuando podamos detectar que el niño tenga características propias del espectro autista, tenemos que explicarle a los papás que por edad no podemos definir que el niño esté dentro del espectro autista. Que sí podemos decirle que tiene un riesgo muy elevado de que en un futuro desarrolle estas cualidades. Y no solamente nos vamos a quedar así nada más con decirle que existe el riesgo, sino tenemos que hacer una intervención temprana, en donde la intervención temprana se basa con el modelo Denver, que es un modelo psicoeducativo conductual que los papás deben de aplicar
de forma muy, pues muy disciplinada. Consiste en una atención prácticamente de lunes a domingo por parte de los papás, en donde voy a fortalecer la comunicación, la interacción social a través del juego simbólico. Ahora, entonces, también es importante que nosotros empezamos a ver esto del espectro autista como niños no enfermos, o sea, son niños diferentes, que en muchas ocasiones cuando creo que me explico bien en un tema, muchos me dicen, creo que ya le estoy entendiendo. Antes, los niños dentro del espectro autista, o sea, al no existir el concepto de espectro autista, antes los niños eran clasificados como berrinchudos, como consentidos, como malcriados, como el tímido, como el ñoño, como el nerd, como el problema, como el de lento aprendizaje. Entonces, todas esas etiquetas son las que históricamente los niños dentro del espectro autista han tenido, y que hoy en día el poner este concepto a los niños es para darle una respuesta a los papás que llegan a nuestras consultas para pedirnos una recomendación de cómo hacer para que el niño esté mejor. Ahora, entonces, lo bueno de todo esto es que todas estas recomendaciones que marca la Academia Americana de Pediatría van desde la atención del pediatra, pero al final ponen parejo también a los papás, porque los papás son los que tienen que ejecutar esas estrategias. Ahora, esto no se trata de meterlos a escuelas especiales, de llenarlos de terapias, sino de fortalecer y dar a conocer a los papás o empoderar a los papás de lo que está ocurriendo con sus hijos y generar estrategias que favorezcan la comunicación y la interacción, que si lo vemos de una manera práctica, el niño, ¿cuál es la actividad que realiza el niño? Jugar. O sea, lo que tenemos que acercar a los papás es hacia el juego simbólico con sus hijos, ¿no? Ok. Hay varios doctores que preguntan si hay grados de autismo o qué tan severas son las reacciones de los autistas. Ok, bueno, en el concepto actual del espectro autista existen niveles de atención, pero si entendemos que estos niveles, como nosotros como médicos nos gusta estar poniendo diferentes tipos de clasificaciones, el nivel 3 va a ser un nivel de apoyo. O sea, no voy a diferenciar diferentes tipos de autismo. O sea, todos los niños que están dentro del espectro autista cumplen las 3 características que he mencionado a lo largo de la plática. Ahora, los niveles van en relación a poner qué tanto de ayuda o de apoyo requiere el niño para ser atendido, ¿no? Entonces, ese nivel puedo yo decir que sale en un nivel 3, pero el objetivo de ponerle esta etiqueta de nivel 3 es que siga a nivel 2 y después nivel 1 y después nivel 0. Es decir, que en algún punto el niño tenemos que hacer que el niño sea dado de alta de las consultas, y al decir que está en nivel 0, pues prácticamente el niño ya no requiere ningún apoyo. Y entonces, ¿qué está ocurriendo con este niño que prácticamente ya está adaptado? Es un niño que va a comunicar, se va a relacionar, y que en muchas ocasiones va a llegar a una edad en donde va a pasar desapercibido. Ok. Preguntan también, en las primeras diapositivas, la comparación decía que en California había más incidencia de autismo. Preguntan si es algo genético o hay otra pregunta que se puede conectar aquí que dice que en mellizos puede haber autismo. Mira, esa es una pregunta bien interesante que se la quiero hacer a todos los... Perdón, que ustedes debemos de analizar. Miren, las cifras de incidencia año tras año ha ido incrementando. La probabilidad de que en 10 años esto incremente va a ser aproximadamente de 1 de cada 5 niños dentro del espectro autista. Ahí la pregunta es, ¿cuál es la causa del incremento? ¿Qué va a hacer que en 10 años se incremente estas cifras en Estados Unidos? Ahora, dicho de otra manera, ahí sí me gustaría, por favor, la participación de 3 pediatras. Miren, en Veracruz existe un estado, o sea, todo esto del espectro autista fueron indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, cuando cambian los criterios diagnósticos.
la Organización Mundial de la Salud les solicitó a todas las naciones que crearan centros de detección de autismo. Lo que les presenté son los resultados de Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no presenté cifras de México, nuestro país? Ahora, porque en México no hay estadística, habiendo centros de detección de autismo. Ahora, en la Unión Europea, por ejemplo, hay un artículo muy interesante en donde la pregunta es, ¿por qué está incrementando el número de casos? Ellos utilizan un término que les llaman migración diagnóstica. Es decir, al haber un cambio en los criterios diagnósticos, muchos niños que antes se diagnosticaban con trastornos por déficit de atención, trastornos de conducta, dislexia, trastornos de aprendizaje, hoy en día están dentro del espectro autista. Hoy en día, entonces, ya no nada más tienen un diagnóstico, ahora tienen dos, derivado a estos cambios en los conceptos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué depende el incremento de número de pacientes diagnosticados? O sea, ¿serán las vacunas? ¿Será el cambio climático? Hay pacientes incluso que a veces me dicen que encuentran en internet que es una conspiración del gobierno, en donde está volviendo autistas a las personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué se imaginan ustedes que está generando este incremento en el número de casos de niños con TEA? De acuerdo a lo que yo acabo de exponer. Entonces, sí me gustaría escuchar, a lo mejor no directamente, si quieren hacerlo por voz o si no por mensaje escrito, ya Luis nos haría el favor de mencionar sus respuestas. Sugiere aquí, el doctor Rui sugiere que el número de personas especializándose, el incremento del caso es el aumento, se debe al aumento diagnóstico seriado, hay más personas más involucradas, es lo que responden. Ok, bueno, entonces miren, de manera muy, muy puntual, de acuerdo a lo que escuchamos ahorita, el diagnóstico de trastorno del espectro autista lo tiene que hacer un pediatra, inicialmente. Un pediatra y un neurólogo pediatra. Ahora, ¿qué requerimos para hacer un diagnóstico del espectro autista? Actualización. Ahora, ¿en qué se va o cómo podemos actualizarnos? Aprendiendo a aplicar las pruebas de detección y las pruebas diagnósticas. Ahora, ¿por qué en México no hay cifras? Porque los especialistas en pediatría o neuropediatría, no estamos actualizados, y el otro punto, los directivos que están llevando el control de estos centros, ninguno es pediatra, ninguno es neuropediatra. Entonces, ¿qué va a ocurrir en 10 años? ¿Por qué va a haber un incremento en las cifras de pacientes con espectro autista? Ahora, si analizamos las cifras que mencionamos en Estados Unidos, vemos que no todos los estados están participando en la detección y el diagnóstico. En 10 años, ¿qué va a ocurrir? Va a haber más pediatras actualizados haciendo detecciones y diagnósticas adecuadas en el espectro autista. O sea, no quiere decir que esto no es derivado a otros factores como se mencionan en muchas literaturas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el incremento en el número de casos de pacientes dentro del espectro autista van a ser directamente proporcional al número de pediatras y neuropediatras actualizados para hacer este diagnóstico. Ahora, entonces, en pocas palabras, esto siempre ha existido, históricamente ha existido, y yo no dudo que muchos de los que estamos aquí reunidos en la plática estuvimos dentro del espectro autista. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿por qué históricamente, si ya nos hemos ido adaptando, por qué la Academia Americana de Pediatría quiere que identifiquemos a todos los niños? A ver, dime, Luis. Preguntan aquí hay otra pregunta que ¿cuál es la opinión si en la pandemia aumentó el número de autistas o la pandemia influyó en algo, el encierro, o qué pasó en la pandemia que de pronto hubo más niños autistas? Es una pregunta. Ok, bueno, creo que también ya esa pregunta la contesto con lo anterior, pero en pocas palabras, ¿qué ocurrió? Si se fijan, el artículo publicado fue en el 2020, enero 2020. ¿Cuándo se vino la pandemia? En enero de 2020. Entonces, prácticamente lo que se esperó o lo que se espera
es que hubo más pediatras y más neuropediatras que estuvimos actualizándonos sobre el concepto, y esto derivó en más niños diagnosticados. Ahora, sí hubo un impacto directo sobre la pandemia, o la pandemia sobre los niños, porque definitivamente, ¿qué es el espectro autista? Comunicación e interacción social recíproca. Ahora, la mejor fuente de terapia para un niño dentro del espectro es la convivencia con otros niños. Entonces, el estar en casa prácticamente derivó en una barrera para que el niño pudiera desarrollar más habilidades en la comunicación, en la interacción social. Pero me ha tocado escuchar que en algunos casos, algunos colegas comentan que la pandemia, que en este momento no es factible evaluar por la pandemia, pero realmente si estuviéramos hablando de que la pandemia es el generador de niños con autismo, entonces muchos niños, o prácticamente todos los niños, estarían dentro del espectro, ¿no? Y entonces prácticamente podemos refutar esta teoría, ¿no? Lo que nos compete a nosotros como pediatras es identificar a los niños que están en riesgo y canalizar para hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, ¿cuál es el impacto directo de la pandemia? Una barrera en el desarrollo de habilidades de la comunicación e interacción social recíproca, y tanto la pandemia como otras actividades o acciones como el exceso de tecnologías están generando un caos en el desarrollo de los niños. Finalmente, preguntan si cuáles son las comorbilidades del trastorno del espectro autista, si hay algunas comorbilidades y cuáles son estas. Ok, ahora dentro de una evaluación, de acuerdo, siguiendo los lineamientos de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, uno es la detección. Después de la detección, la confirmación diagnóstica. Después de la confirmación diagnóstica, tenemos que hacer una evaluación de la capacidad intelectual. Es muy difícil hacer una prueba de inteligencia en niños menores de 6 años. Ahora, pero cuando se pueden hacer estas pruebas de inteligencia, dan mucha información para pronóstico, para poder decirle a los papás si el niño, qué podemos esperar desde el punto de vista cognitivo. ¿Cuál es el valor de corte que manejan? Es mayor a 70, es decir, después de la evaluación se aplica esta prueba de inteligencia y el niño sale o puntúa arriba de 70, podemos decirle al papá que lo que se espera en cuanto al desarrollo intelectual de su niño es como cualquier otro ser humano. Ahora, después de eso también tenemos que identificar otras comorbilidades. Otras comorbilidades va a depender de la edad. Si es un niño pequeño, menor de 6 años, tenemos que evaluar también la parte del lenguaje, tenemos que evaluar problemas de conducta, y en un niño mayor a 6 años tenemos que ver la comorbilidad con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que prácticamente en más del 90% de los pacientes llegan a tener estas dificultades. Ahora, otros problemas, trastornos de conducta negativo desafiante, explosivo intermitente, y más adelante lo que se espera si aterrizamos bien la intervención de los niños es la adaptación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que se espera en un niño que no logró una adaptación? Ahora, entonces, en pocas palabras, tenemos hasta los 21 años para tener una madurez desde el punto de vista emocional. Ahora, en pocas palabras, vamos a tener seres humanos que lograron una adaptación a esa edad, o seres humanos que no lograron adaptarse desde el punto de vista emocional. Entonces, se vuelven clientes potenciales del psiquiatra. Y entonces, en su momento, estos niños que fueron detectados desde los 18 meses, si no se les dio ninguna intervención, el riesgo es que van a cumplir criterios para trastorno obsesivo compulsivo, para trastorno de personalidad, para trastorno bipolar, para depresión, para ansiedad. Entonces, la pregunta que les mencionaba hace un momento concluye en esto. O sea, ¿por qué la Academia Americana de Pediatría quiere que reconozcamos nosotros como pediatras a los niños dentro del espectro? ¿Por qué? Uno, porque nosotros como pediatras, desde una consulta del recién nacido, lo que estamos evaluando no es un niño enfermo. Estamos evaluando el estado de salud del niño, que es el peso, la talla, las vacunas. Estamos haciendo una prevención del futuro de ese pequeño ser humano para evitar, en pocas palabras,
que sea cliente potencial del médico internista y de todas las áreas afines. Ahora, entonces, el detectar a un niño dentro del espectro autista a temprana edad es hacer una detección para evitar que en un futuro sea un cliente potencial de los psiquiatras. Es decir, nosotros como pediatras debemos imaginarnos a estos pequeños como seres humanos adultos en donde tienen que llegar a una vida plena, una vida plena desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista mental, ¿no? Okay. Entonces, prácticamente con eso podemos concluir este tema, ¿no? ¿Quisieras dejar un mensaje para llevar a casa antes de terminar? Pues yo creo que el mensaje para llevar a casa, yo creo que es con este punto final, o sea, recordar que esta detección del espectro autista no es estar detectando enfermos ni discapacitados, ni tampoco se trata de estar haciendo un caos social, alarmando a las familias. Y yo creo que no nos va a quedar de otra como pediatras de actualizarnos, porque la demanda de los niños es muy alta, los papás están súper informados con las redes sociales, y si nosotros no les llevamos el ritmo a los papás, el problema es que terminan muchas veces en centros, en donde en lugar de ayudarlos, los terminan por perjudicar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que esto lo tomemos nosotros con seriedad y que lo tomamos como algo de nosotros, del pediatra, ¿no? Y que antes de canalizarlo a un terapeuta de lenguaje, a un maestro de educación especial, a un terapeuta ocupacional, reflexionemos y pensemos siempre que en lugar de darle una mejor atención, probablemente lo estamos llevando hacia la discapacidad. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por la plática, una excelente plática. Sé que se quedaron muchas preguntas ahí sin responder. Sin embargo, no sé si quieras compartir su correo o tu teléfono para que eventualmente puedas resolverlos. Y pues bueno, agradecemos al Colegio de Veracruz por la plática y igualmente estamos para servirles aquí en la Sociedad de Pediatría de Jalapa. ¿Alguna otra anotación, doctor Miguel? No, pues agradecerle al colegio por dar la oportunidad de presentar este tema tan valioso. Creo que muchos de la mesa directiva actual y muchos pediatras están muy interesados sobre este tema que tiene una relevancia fundamental para el futuro en la atención de los niños. Y nuevamente agradecerles, y yo creo que esperamos en un periodo breve hacer un taller para poder hacer que todos los pediatras del estado de Veracruz sean expertos en la detección y diagnóstico de los niños con espectro autista, ¿no? Y ser un grupo piloto y pionero en nuestro país, porque finalmente creo yo que no existe en otro lugar centros o pediatras que estén buscando esta actualización, ¿no? Y este compromiso. Entonces, yo creo que es un buen momento para poner el ejemplo, y hacer que otros colegios de otras regiones del país se empiecen a sumar a estas acciones. Pues nada, pues muchas gracias y buenas noches a todos por la atención. Bueno.